Los amonitas, cuyo territorio se conocía como Amón, eran una tribu semita que habitaba en la franja comprendida entre el desierto de Siria y el río Jordán, y entre los ríos Jaboc y Arnón en la actual Jordania. La mayor parte de la información que se tiene sobre este pueblo proviene de la Biblia y de la arqueología. El término hebreo Amón significaba sencillamente pueblo y es probablemente de origen endónimo. Una versión alternativa es la que se le da en la Biblia. Allí se narra que Ben-Ammi, patriarca del posterior pueblo amonita, sería el segundo de los dos hijos junto con su hermano Moab que Lot habría tenido incestuosamente con sus propias hijas, que lo emborracharon al creerse en la obligación de tener relaciones con su padre para perpetuar la descendencia del nombre de su padre tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. De acuerdo con la Biblia, el territorio de los amonitas había estado previamente en posesión de los Susim. Se tiene constancia de los amonitas desde el siglo XIII a.C. y fueron una nación independiente hasta el siglo VI a.C. La tierra de los amonitas era fértil y disponía de agua y pastos en abundancia. Su capital estaba radicada en Rabat Amón, donde se han encontrado restos de un templo levantado en honor a Milcón, su dios principal, y una necrópolis de los siglos VIII y VII a.C. En la Biblia se hace referencia a 20 ciudades del país, lo que da una idea de que este estuviera bastante poblado. Enfrentados en periódicas guerras con los israelitas, fueron vencidos en el siglo X a.C. y permanecieron sometidos hasta el 721 a.C., cuando recuperaron su territorio tras la deportación de los israelitas a Babilonia. Al parecer, fueron frecuentes sus alianzas con los moabitas para rechazar o atacar a los enemigos comunes. Durante los siglos VIII y VII a.C., hay varias menciones a los amonitas en fuentes asirias. Al parecer, los asirios pedían tributo a los reyes amonitas y en cambio ayudaban a proteger las rutas comerciales de los grupos nómadas. Durante este período, el reino de Amón extendió sus fronteras al oeste hasta el río Jordán, al norte hacia Galad y al sur hasta Hezbón. Las principales ruinas halladas datan de este período, así como los sellos, inscripciones y estatuarias, todo ello indicando la prosperidad de la región. Aunque ayudaron a Nabucodonosor II en su campaña contra los israelitas, luego se rebelaron contra los babilonios, motivo por el cual el territorio se anexionó a las provincias imperiales. En la época persa, el término amonita se había convertido en meramente geográfico y se aplicaba sobre todo a las tribus árabes que se habían asentado en el territorio del antiguo reino de Amón. En el siglo I, el territorio fue incorporado por los romanos a la provincia romana de Judea. La última mención a los amonitas data de los tiempos de los macabeos, cuando Judas el Macabeo se enfrentó a ellos en varias batallas. El idioma amonita estaba estrechamente relacionado con el hebreo bíblico, hasta el punto de considerarse una variante dialectal. El idioma amonita sobrevive solo en algunos fragmentos. Destaca sobre todo la inscripción de la ciudad de Amán del siglo XI a.C., la botella de bronce de Tel Sirán del siglo VII a.C. y unos pocos ostracas. Las fuentes de lo poco que se sabe sobre la religión amonita son principalmente la Biblia y la evidencia material. En general, parece haber sido bastante típica de las religiones levantinas, siendo Milcón quizás una variación de Moloch, la deidad principal, mientras que El, Baal y la deidad lunar eran también otras deidades destacadas.